Hay frases que no solo se escuchan, sino que se sienten en lo más profundo del alma. Palabras que parecen atravesar el tiempo y el espacio, que vienen cargadas de un peso eterno, capaces de sacudir nuestras creencias y cuestionar todo lo que pensábamos que sabíamos. Hoy vamos a hablar de una de esas frases, una que salió de los labios del mismo Yeshua y que, por siglos, ha sido pasada por alto, suavizada o reinterpretada para encajar en moldes humanos. Una frase que, si la recibes tal y como él la pronunció, puede cambiar tu manera de leer la Biblia, tu forma de entender la fe y hasta la manera en que vives tu relación con Dios. Lo que vamos a descubrir juntos no es un simple dato histórico, no es una curiosidad lingüística, es una llave espiritual que abre un entendimiento profundo del reino. Muchos líderes, pastores y maestros han preferido evitar explicarla en su significado original, porque su contenido es tan directo y tan claro que derriba estructuras teológicas construidas durante siglos. Y no porque contradiga el Evangelio, sino porque lo revela en su pureza, sin las capas de tradición que hemos heredado. Si te quedas hasta el final, no solo entenderás lo que Yeshua realmente dijo, sino que verás cómo esa frase toca cada área de tu vida, y cómo vivir bajo su luz te acerca más al corazón del Padre que cualquier doctrina humana. Imagínate estar allí, en una ladera verde, el sol del Medio Oriente iluminando cada piedra y cada rostro, y Yeshua, el rabí que ya ha sanado enfermos, liberado oprimidos y hablado con autoridad que nadie puede negar, levanta la voz y dice: «No penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir». Quizás para nosotros suena como una declaración más, pero para la multitud que lo escuchaba, esas palabras eran fuego puro. No estaban oyendo a un maestro cualquiera, sino al Mesías prometido, y con esa frase estaba aclarando de manera contundente cuál era su relación con las Escrituras que Israel había guardado durante más de 1000 años. Lo primero que hace Yeshua es anticiparse a un malentendido. Él sabe que muchos podrían pensar que su mensaje es algo nuevo, una religión diferente, una ruptura con el pasado. Pero él dice: no piensen eso. No vine a destruir, vine a llevar a plenitud lo que ya fue dado. Aquí es donde comienza la tensión, porque cuando esa frase se traduce al griego y después al latín, y finalmente a las lenguas modernas, la palabra cumplir se ha interpretado como terminar o darle fin. Así, muchos han enseñado que Yeshua vino a poner punto final a la Torá, que lo que Dios entregó a Moisés ya no es necesario para nosotros. Sin embargo, en el pensamiento hebreo, la palabra más cercana al sentido original es lekayem, que significa establecer, confirmar, completar en el sentido de perfeccionar y vivir en su máxima expresión. No es la imagen de alguien que cierra un libro y lo guarda para no volverlo a usar, sino la de un maestro que toma un instrumento y lo afina para que toque la melodía perfecta. Yeshua no estaba declarando el fin de la Torá, sino revelando cómo se vive de la manera correcta. El problema es que la mentalidad occidental, desconectada de las raíces hebreas, ha hecho que cumplir se entienda como abolir. Así, esta frase ha sido usada para justificar la idea de que ya no necesitamos las instrucciones que Dios dio desde el principio. Pero si escuchamos a Yeshua con los oídos de un discípulo del primer siglo, entendemos que la Torá no era vista como una carga, sino como un regalo, una guía de vida, un pacto de amor entre Dios e Israel. Cumplirla era el más alto honor y el verdadero camino a la bendición. Cuando él dice que ni una letra ni un trazo de la Torá pasará hasta que todo se haya cumplido, está afirmando su carácter eterno. En hebreo, cada letra tiene un valor numérico, una profundidad simbólica, y hasta el trazo más pequeño es visto como parte de la revelación divina. Decir que algo de eso puede caducar sería como decir que parte del carácter de Dios puede dejar de ser. Por eso Yeshua advierte que, hasta que el cielo y la tierra pasen, su palabra permanece. Y si el cielo y la tierra todavía están aquí, entonces la validez de lo que Dios estableció también lo está. Pero hay una razón más profunda por la que esta frase incomoda. Si aceptamos que Yeshua no abolió la Torá, entonces debemos aceptar que los principios que allí están siguen vigentes. No hablamos de volver a los sacrificios de animales, porque él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino de vivir según la justicia, la misericordia, la fidelidad y la santidad que esos mandamientos enseñan. La gracia no anula la obediencia, la hace posible desde el corazón. El nuevo pacto que él selló con su sangre no borra la Torá, sino que la escribe dentro de nosotros, como dijo el profeta Jeremías: «Pondré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón». La imagen que mejor describe esto es la de un artesano que toma una obra antigua y valiosa, no para destruirla, sino para restaurarla a su esplendor original. Así hizo Yeshua con la fe de Israel.
quitó la corrosión de tradiciones humanas que habían oscurecido el corazón de los mandamientos y devolvió el brillo de la obediencia que nace del amor. Por eso, cuando enseña sobre el Sabbat, sobre el perdón, sobre la pureza de intención, está mostrando cómo vivir lo que Dios ya había dicho, pero de manera íntegra, sin hipocresía ni religiosidad muerta. Ahora piensa en el impacto que esto tiene en nuestra vida. Si entendemos que seguir a Yeshua es caminar como Él caminó, entonces debemos aprender a ver la Escritura como Él la vio, a obedecer al Padre como Él lo hizo, y a amar como Él amó. Su frase no es un permiso para vivir sin ley, es una invitación a vivir en la libertad de la obediencia. Una libertad que no es hacer lo que queremos, sino lo que agrada al Eterno. La razón por la que la Iglesia tradicional rara vez explica esta frase desde las raíces hebreas es porque implica reconocer que la separación radical entre lo que llaman Antiguo y Nuevo Testamento no está en la Biblia, sino en la historia de la interpretación. Yeshua no vino a fundar una religión nueva, vino a revelar el corazón del Padre y a cumplir las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Si esto lo entendemos, nuestra fe deja de ser un conjunto de rituales y doctrinas y se convierte en un caminar vivo con el Dios de Israel. Al escuchar hoy las palabras del Maestro, imagina que Él te está hablando directamente, diciéndote que su misión no es arrancar las raíces de tu fe, sino fortalecerlas. Pregúntate, ¿qué pasaría si empiezo a vivir mi fe no como un conjunto de ideas sueltas, sino como parte de una historia eterna que comenzó antes que yo naciera? ¿Qué pasaría si empiezo a leer cada palabra de la Escritura sabiendo que es parte de una misma melodía? Esa es la transformación que produce entender esta frase tal como Él la dijo. Quiero que sepas que si tomas esta verdad y la guardas en tu corazón, algo en tu manera de ver el reino va a cambiar. Ya no vas a leer los mandamientos como normas antiguas, sino como promesas vivas. Ya no vas a ver la obediencia como un peso, sino como un privilegio. Y cuando mires a Yeshua, no lo verás como alguien que vino a quitarte responsabilidades, sino como quien te capacita para vivir en plenitud delante del Padre. Esa es la fuerza de esta frase, y por eso durante siglos algunos han preferido callarla o cambiarle el sentido. Quiero hacer una pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal. Palabra Viva Biblia y Fe, donde estaremos aprendiendo de las raíces hebreas. Déjanos tu comentario sobre tus dudas. Y con gusto haremos la próxima enseñanza para ti. Pero hoy, aquí, la escuchas tal como fue dicha, y la decisión es tuya. Puedes seguir interpretando las palabras del Mesías desde los filtros de la tradición humana, o puedes dejar que su luz rompa esos filtros y te muestre el camino completo. Recuerda, Él no vino a abolir, vino a cumplir. Vino a mostrarte cómo se vive en el corazón del Padre. Y si lo sigues en ese camino, descubrirás que no hay mayor libertad que la de caminar en la verdad. Yeshua no solo dijo que no vino a abolir la Torá, sino que llevó su declaración a un nivel que pocos han tomado en serio. Después de afirmar su posición, añadió, «Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido». Mateo 5 y 18. En hebreo, la yod es la letra más pequeña del alefato, y la tilde, o kots, es un trazo diminuto que diferencia letras. Lo que él está diciendo es que cada mínimo detalle de la Escritura tiene valor eterno. Y aquí la pregunta es inevitable. Si Yeshua mismo garantiza que nada de la Torá pasará hasta que todo se cumpla, y el cielo y la tierra todavía están aquí, ¿cómo podría alguien enseñar que ya no es relevante? La Escritura misma confirma este principio en el Tanaj. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre, Isaías 40, 8. En hebreo, Bedbar Eloheinu Yakum Leolam. Esto no es una metáfora, es una declaración de inmutabilidad. El carácter de Dios no cambia, su palabra no cambia, y el Mesías no vino a contradecirla. Cuando Yeshua habló de cumplir, en el sentido de Lekayem, estaba diciendo que Él es la Torá viva. Esto lo vemos cuando Juan escribe, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1 y 14. En griego, Kaihou logos sarxe geneto. La palabra logos aquí no es solo palabra como sonido, sino la expresión viva de la voluntad divina. Yeshua no solo enseñó la Torá, Él la encarnó. Por eso, cuando un escriba le preguntó cuál era el mayor mandamiento, Yeshua citó directamente la Torá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4-5. Luego añadió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 7 y 18. Estos no son mandamientos nuevos, son la esencia de lo que Dios ya había dicho. El Mesías no trajo un código diferente,
sino la correcta interpretación y práctica del que siempre existió. Aquí vemos otra conexión poderosa. El profeta Jeremías habló de un pacto renovado. Pondré mi Torá en su mente, y la escribiré en su corazón. Jeremías 31, 33. En hebreo, Natati et Torati bekirban beal libam etztabenna. Esto significa que la obediencia ya no estaría motivada por obligación externa, sino por transformación interna. El Espíritu de Dios, dado en el nuevo pacto, nos capacita para vivir en fidelidad, no para desechar la palabra. El apóstol Pablo, que muchos malinterpretan como enemigo de la Torá, dijo en Romanos 3 y 31, ¿anulamos, pues, la Torá por la fe? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Aquí Pablo usa istanomen, que significa establecer firmemente, hacer permanecer. Si entendemos todo esto, la frase de Yeshua cobra un nuevo brillo. Él está diciendo que su misión no es destruir las raíces, sino mostrarnos el árbol en su plenitud, con frutos abundantes. Por eso, en Mateo 7 y 24 declara, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En hebreo, escuchar. Chamá, no significa solo oír con los oídos, sino obedecer con el corazón. La Iglesia tradicional ha sentido incomodidad con esta frase porque, si se toma literalmente, obliga a replantear la idea de que la Biblia está dividida en dos partes irreconciliables. Pero la realidad es que todo es una sola historia, un solo plan, una sola voz que habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Yeshua mismo se identificó con las profecías y dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5 y 39. En su tiempo, las Escrituras eran la Torá, los profetas y los escritos, no existía el llamado Nuevo Testamento aún. Esto nos lleva a una conclusión que transforma la vida. Si queremos conocer a Yeshua profundamente, debemos conocer la Torá que él amó, enseñó y vivió. El discipulado verdadero no consiste en seguir doctrinas humanas, sino en seguir al Maestro en su obediencia perfecta. Como dijo el apóstol Juan, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, 1 Juan 2, 6. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos dispuestos a escuchar esta frase del Mesías tal como él la dijo, sin filtros, sin traducciones interesadas, sin tradiciones que la cambien? Porque si lo hacemos, no solo vamos a entender la Escritura de manera distinta, vamos a vivir de manera distinta. Vamos a dejar de separar lo que Dios unió y vamos a empezar a caminar en la plenitud de su palabra. Cuando Yeshua pronunció esa frase, la multitud que lo escuchaba estaba formada por hombres y mujeres que habían crecido escuchando la Torá cada sabbat en la sinagoga. Ellos sabían que la Torá no era un conjunto arbitrario de normas, sino el pacto que Dios había hecho con Israel en el Sinaí, sellado con sangre, acompañado de milagros y respaldado por su propia voz. La Torá era el centro de su identidad como pueblo, y cualquier maestro que intentara enseñar algo contrario a ella era visto como un falso profeta. Por eso, las palabras de Yeshua tenían un peso tremendo. Él estaba afirmando que no solo no estaba en contra de la Torá, sino que había venido a vivirla en su plenitud, a mostrar cómo se cumple desde el corazón. El contexto de esa declaración es clave. En el siglo I, Israel estaba bajo ocupación romana, y muchas corrientes religiosas intentaban responder a esa situación a su manera. Los fariseos buscaban la pureza y la separación estricta de todo lo pagano, pero a veces caían en un legalismo que olvidaba la misericordia. Los saduceos, en cambio, estaban más dispuestos a colaborar con Roma para mantener su posición, y rechazaban creencias como la resurrección. Los esenios se apartaban al desierto para esperar la intervención divina. Yeshua se presenta en medio de todos ellos con un mensaje que no se alinea del todo con ninguno, pero que cumple lo que la Torá y los profetas habían anunciado. Cuando dice no he venido a abolir, sino a cumplir, está usando un lenguaje que los rabinos conocían. En la tradición judía, abolir la Torá significa interpretarla incorrectamente o vivir de forma contraria a ella, mientras que cumplir la Torá significa interpretarla y vivirla correctamente. En otras palabras, Yeshua está diciendo, no he venido a enseñar un entendimiento equivocado de la Torá, sino a mostrarles el verdadero sentido que el Padre quiso desde el principio. Esto es confirmado por su propio testimonio en Juan 8 y 28-29. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque yo siempre hago lo que le agrada. El Salmo 119, 142 declara, tu justicia es justicia eterna, y tu Torá es verdad. Esta afirmación conecta con las palabras de Yeshua en Juan 5 y 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la palabra es verdad,
y Yeshua vino a cumplirla, entonces alejarse de ella es alejarse de la verdad. Es aquí donde muchos sienten la confrontación. Porque aceptar que Yeshua no abolió la Torá significa aceptar que nuestra vida como discípulos debe alinearse con los principios eternos de Dios. No se trata de practicar la fe como una lista de reglas muertas, sino de vivir en el poder del Espíritu Santo para obedecer con amor. Romanos 8:4 lo dice claramente. Para que la justicia de la Torá se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El propósito de la gracia no es anular la Torá, sino capacitarte para vivirla. Yeshua lo ejemplificó con sus propias acciones. Cuando enseñó sobre el Sabbat, no dijo que era irrelevante, sino que mostró su verdadero propósito: hacer el bien, sanar, liberar, reconociendo que el Sabbat fue hecho para bendecir al hombre y no para oprimirlo. Cuando habló del adulterio, no cambió la ley que decía no cometerás adulterio, Éxodo 8:14, sino que la profundizó al nivel del corazón, diciendo que incluso mirar con codicia ya es adulterio. Esto no es suavizar la Torá, es intensificarla, es llevarla a la raíz de la intención. Por eso su frase sigue siendo tan poderosa y, para algunos, incómoda. Porque si Él, nuestro Maestro y Señor, no vino a anular la palabra del Padre, entonces nosotros tampoco tenemos derecho a hacerlo. Esto cambia radicalmente nuestra manera de entender el discipulado. No somos seguidores de una religión que reemplaza a otra, sino herederos de una fe que fue dada una vez para siempre, revelada progresivamente y llevada a su máxima expresión en Yeshua HaMashiach. Piensa en lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Este es el retrato final del pueblo fiel. No solo creen en el Mesías, sino que guardan los mandamientos del Padre. Esto no es una contradicción, es la armonía perfecta entre la obediencia y la fe. En este punto, es imposible no recordar las palabras de Moisés en Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Yeshua vino a poner esta realidad al alcance de todos, no a esconderla. Su obediencia perfecta no fue para que nosotros dejemos de obedecer, sino para que podamos hacerlo en el poder de su Espíritu y no en nuestra propia fuerza. Cuando uno entiende esta verdad, la fe deja de ser un conjunto de dogmas y se convierte en un estilo de vida coherente con el corazón de Dios. Ya no hay separación artificial entre lo viejo y lo nuevo, porque ves que es el mismo Dios, la misma palabra, el mismo plan de redención. Lo que cambia es que ahora tienes la capacidad de vivirlo desde adentro, con amor, con gratitud y con poder. Y ahora, la pregunta que cada uno debe hacerse: ¿aceptaré la frase de Yeshua como él la pronunció, o preferiré seguir interpretaciones humanas que me alejen de su sentido real? Porque si aceptas sus palabras sin filtros, tu fe se va a transformar, tu manera de leer la Escritura se abrirá como nunca antes, y descubrirás que seguir al Mesías es más profundo, más desafiante y más glorioso de lo que te habían dicho. Cuando Yeshua pronunció esas palabras que la Iglesia tradicional rara vez se atreve a explicar, no lo hizo para crear un nuevo dogma, sino para devolver a sus oyentes al corazón mismo de la Torá, a la intención original del Padre. Él no hablaba para halagar la interpretación superficial, sino para romper la costra de tradición humana que había endurecido el entendimiento del pueblo. Sus palabras eran como un fuego que purifica la escoria, no para destruir el oro, sino para revelarlo en su máxima pureza. En hebreo, las palabras de Yeshua no eran meros sonidos, cada sílaba estaba impregnada de una profundidad que el idioma griego, y luego las traducciones posteriores, no siempre lograron transmitir. Él decía: Amén, amén, os digo, que en hebreo equivaldría a una afirmación con juramento, como quien asegura que lo que está diciendo está sellado en el cielo y no puede ser revocado. Y cada vez que lo hacía, los sabios y fariseos entendían que no se trataba de una opinión, sino de un decreto espiritual que venía directamente de la autoridad del Eterno. El problema es que, a lo largo de los siglos, la Iglesia institucional tomó esas frases, las descontextualizó y las enseñó desde una mentalidad occidental, desarraigada de la cosmovisión hebrea. Así, muchas declaraciones de Yeshua fueron interpretadas como si contradijeran la Torá, cuando en realidad él estaba restaurando su verdadero sentido. Por eso, cuando dijo algo que parecía ir contra lo establecido, en verdad lo que hacía era derribar interpretaciones torcidas y volver a las sendas antiguas que el Padre había trazado desde el principio. Por ejemplo, cuando Yeshua dijo: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, no estaba cambiando la ley de Dios, estaba corrigiendo las interpretaciones humanas que la habían distorsionado. En hebreo,
Esa forma de enseñar se conoce como midrash de contraste, un método rabínico que expone la diferencia entre lo que la gente cree que dice la Escritura y lo que realmente dice. Él no venía a abolir la instrucción divina, sino a cumplirla, es decir, a llenarla de su verdadero sentido y aplicarla de forma perfecta. Y aquí radica el punto que ha sido mal entendido por siglos. La frase de Yeshua no es una licencia para ignorar los mandamientos, sino una invitación a vivirlos desde el corazón. La Iglesia, al alejarse de las raíces hebreas, transformó su mensaje en un conjunto de doctrinas donde lo espiritual se desconectó de lo práctico. Pero para Yeshua, la verdadera espiritualidad siempre se manifiesta en acciones concretas, y esas acciones están alineadas con la voluntad revelada en la Torá. Por eso, si quieres entender lo que Yeshua quiso decir realmente, no puedes hacerlo desde una Biblia fragmentada culturalmente, sino desde la perspectiva de aquel que escuchaba sus palabras en arameo o hebreo, con la memoria viva de las Escrituras y con el eco de los profetas resonando en su alma. El oyente judío del primer siglo no habría pensado que Yeshua estaba aboliendo la ley, sino que estaba llamando al arrepentimiento, tesubá, y a una obediencia más profunda, más interna, más real. Cuando la frase de Yeshua atraviesa tu corazón con este entendimiento, ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Comprendes que seguirle no es una religión más, sino un retorno al diseño original del Creador. Y descubres que Él no vino a suavizar el llamado, sino a intensificarlo, no vino a reducir el estándar, sino a elevarlo, no para que falles, sino para que, unido a Él, puedas vivirlo. Salom Ubraja, Yei Ratzon Sead Barim Aele Yaviu Orbe Emet Lilbabchem. Paz y bendición, que sea la voluntad del Eterno que estas palabras traigan luz y verdad a vuestros corazones.